Excelente, vamos a seguir con nuestra miniserie sobre la fe. Cómo me ha encantado esto y nos quedamos la vez pasada en el punto de que para Dios, como pudimos ver en Génesis, cada especie produce según su género. Entonces lo carnal produce de la carne, lo espiritual del espíritu. Por tanto, no es difícil para nosotros entender que hemos nacido de nuevo del espíritu y somos entonces personas nuevas espirituales. Tus atributos físicos son un resultado de tus padres terrenales, pero tus atributos espirituales son resultados de tu Padre que es espíritu. Entonces Dios produce, engendra espíritus o lo espiritual. Es un Dios espíritu y entonces el sistema espiritual de Dios está en nuestro ADN espiritual. Si tú plantas amor, vas a recibir amor. Si tú plantas cosas terrenales como dinero, entonces vas a recibir cosas naturales. Yo creo que esto no es muy difícil de entender, sin embargo es muy difícil de creer y más difícil de vivir porque nos queremos aferrar a tener un Diosito encerrado en las leyes naturales. Qué tremendo es esto. Entonces, vamos a entrar hoy en este punto de que la fe, entonces, es algo espiritual que es nuestro por las leyes del sistema de Dios. Entonces, cuando nosotros nacemos en lo natural, ya traemos en nosotros el potencial de crecimiento y dijimos que de la misma manera nacemos del Espíritu y traemos ya en nuestro ser la habilidad de crecer, de desarrollar en las cosas del Espíritu. Y entre estas cosas está la fe. Entonces, la fe tiene en sí misma la habilidad, el potencial de desarrollarse. No es mía la fe, la recibí de Dios. Recibí la semilla de Dios junto con la habilidad de que esta semilla se desarrolle y dé mucho fruto. ¡Ay, esto me encanta! Ahora, ¿cómo voy a sacar esta fe interna, esta semilla interna? ¿Cómo la voy a manifestar a lo externo, al teje-maneje de mi vida, a las diarias situaciones que tengo que enfrentar? Y Dios nos dijo, ¿cómo? Vamos a verlo en Marcos 11, que esta palabra es muy, muy conocida por todos. Dijo Jesús, tened fe en Dios. Les estaba diciendo a los apóstoles, a los discípulos, fe en Dios, o sea, la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Tenemos 3 veces la palabra decir. Cualquiera que dijere, creyendo, cualquiera que dice y lo que diga. O sea, nos está hablando que la fe interna se suelta hacia fuera el mundo natural, el mundo sobrenatural se deja fluir hacia el mundo natural a través de nuestra boca, de lo que decimos creyendo. Y lo que decimos creyendo no va a ser lo que yo invente, porque viene de la fe de Dios. Es la fe de Dios hablada sobre cualquier cosa
sobre la cual yo la suelte. Y entonces va a producir. Va a producir. ¿Qué va a producir? ¿Cosas naturales? No, va a producir resultados sobrenaturales. Ay, esto es precioso, yo no sé tú, pero yo lo he vivido, lo he experimentado y es muy emocionante. Sí, esta mañana, aquí en el lugar donde estamos visitando a nuestros hijos, estaba una tormenta realmente que asustaba, los vientos soplando, mi yerno viendo en la televisión que nos estaban advirtiendo que podría haber un terrible tornado, yo no sé qué cosas le llaman, y que buscáramos lugar donde escondernos. Y mientras él estaba haciendo eso y viendo, yo tomé mi semilla de la fe de Dios y en el nombre de Jesús hablé y dije: en el nombre de Jesús, Señor, tú desvías ese tornado, en el nombre de Jesús no va a tocar este lugar. Y ya nos quedamos ahí sentaditos esperando mientras seguía soplando y seguía. Y conforme iban pasando los minutos, porque no fue mucho, comenzamos a ver que, ay, ya no está soplando. Y tampoco ya no está lloviendo. Dice mi yerno, yo creo que pues ya podemos salir de aquí donde estamos medio escondidos. Vamos a sentarnos ya en la sala o ahí en el comedorcito. Y fue lo último que supimos del tornado. Dios te ha dado una voz para que su fe manifieste su persona maravillosa y amorosa que Él es. Junto con la fe, fíjate bien, la semilla de la fe, Dios te ha dado el lenguaje de la fe, ¿sí? El lenguaje espiritual. Tu Padre tiene un lenguaje espiritual y por lo tanto tú también tienes un lenguaje espiritual. Y el lenguaje espiritual de Dios es declarar las cosas que no son como si fueran. Vamos a tomar a Abraham de ejemplo, ¿no? Dios le dijo: te voy a ser padre de muchas naciones. ¿Ves las estrellas del cielo? Así te voy a multiplicar. Y este hombre no tenía ni un hijo. O sea, y tomó esas palabras de Dios y seguramente comenzó a hablarlas palabras de Dios. Yo soy el padre de muchas naciones, tal como Dios lo dijo. Y así fue. Y hoy nosotros podemos ver, miles de años después, esta palabra cumplida. Jesús nos dice ahí: háblale a la montaña. Aunque no haya evidencia, y ni tú a lo mejor nunca la veas moverse. Háblale a la montaña. Háblale a la situación imposible. Háblale a ese vientre de Sara que no daba a luz. Llamó las cosas que no eran a la vista natural como si fueran, porque en la eternidad ya son. Aleluya. Entonces, para nosotros los hijos de Dios, pues hablar las cosas que no son como si fueran, creyéndolo, debía de ser algo totalmente natural, ¿no es así? ¿Por qué? Porque la fe es el lenguaje de Dios. La fe de Dios está en nosotros y es esa fe de Dios que habla su lenguaje.
sobre sus palabras, sobre sus promesas. Entonces la fe, amados, fíjense bien, se arraiga, se sostiene sobre las palabras de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios dice, porque es su fe hablando su voluntad, su visión, lo que Él ya ve, lo que Él va a hacer. Entonces, si tú no conoces esto, no conoces las palabras de Dios, no conoces las promesas de Dios, va a ser bien difícil que tu fe salga, aunque la tienes porque se te fue dada la misma porción que a mí, la misma porción que a todos los que venimos a Él. Pero para regarla y que se aumente y empiece a fluir hacia afuera, necesita ser nutrida. Necesitas conocerla. Y el Espíritu Santo de Dios te declara un instrumento poderoso del lenguaje de Dios en este mundo. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos. Gracias por decirnos cómo y por instruirnos, caminar con nosotros en esta aventura de hablar el lenguaje de Dios sobre la tierra y verlo hacer y producir su fe y producir sus resultados para la gloria de Dios. Lo recibimos, lo vamos a estar masticando esta semana y lo vamos a estar practicando y vamos a estar viendo a Dios, la fe de Dios, actuar sobre nuestras circunstancias. Gracias, Espíritu Santo. Síguenos enseñando en el nombre de Jesús. Amén.